Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu sacrificio. Te alabamos de todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Tú eres digno de nuestra alabanza y adoración. Señor, tú nos has dado tu vida para salvarnos, para darnos la vida eterna y nueva. Señor, vinimos a ti en el día del Señor para alabarte y adorarte y servirte, Señor, con gusto, con amor. También para convivir juntos con todos, con los hermanos queridos. Señor, tú nos has permitido el seminario que tuvimos en la semana pasada. Gracias, Señor, por habernos dado nuevos hermanos, nueva familia. Señor, bendícelos y cuídalos. Hazles buscar más a ti y tu palabra, creciendo bien en tu iglesia. Dirígelos, Señor, en tu camino correcto y eterno. Haznos ser más unidos y amarnos unos a otros y servirnos unos a otros, Señor, con tu amor. Tú seas glorificado y alabado entre nosotros. Queremos compartir tu bendición, tu salvación maravillosa, tu evangelio de salvación con nuestros seres queridos. Ten misericordia de ellos para que ellos también reciban tu salvación y te sirvan con nosotros y te alaben juntos, Señor. Escucha nuestra oración, Señor, y ayúdanos. Hoy también queremos aprender más de ti y de tu amor. Danos la fe más firme. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Hoy vamos a aprender sobre la vida cristiana. Como siempre, después del seminario, el domingo, después del seminario, en el domingo nosotros siempre aprendemos sobre la vida cristiana. Después de recibir la salvación, ¿cómo podemos vivir correctamente por nuestro Señor conforme a la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos crecer más y más en la iglesia, en la fe? Espero que los nuevos hermanos aprendan bien y crezcan muy bien en la iglesia y permanezcan firmemente y lleven buenos frutos al Señor y más almas perdidas busquen a Dios y reciban la salvación. Es nuestro deseo, también es deseo de nuestro Dios. Vamos a leer juntos. A causa de la esperanza que os ha guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí nos enseña sobre el Evangelio. Por medio del Evangelio, nosotros podemos recibir la salvación. En la semana pasada
nosotros aprendimos la Biblia con Pastor Jonathan y ya entendimos muy bien, muy claramente sobre la salvación, sobre la seguridad de nuestra alma, ¿verdad? Y nosotros ya recibimos la salvación, recibimos el perdón eterno, recibimos la vida eterna. El Señor nos permitió nueva vida en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo nueva criatura. Así nosotros renacimos como los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la familia de nuestro Padre Dios. Así somos hermanos y hermanas en Jesucristo. La palabra hermano y hermana es muy hermosa, muy bendecida. Aquí, apóstol Pablo nos dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Primero, él habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de salvación. El Evangelio habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Evangelio habla de la muerte de Jesús y su sangre. Y también habla de su resurrección. Jesucristo murió por nosotros y nos salvó y perdonó todos nuestros pecados. Nosotros aprendimos de esto y creemos. Por escuchar el Evangelio, nosotros podemos entender y saber primero todo lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, para quitar nuestro pecado y darnos la seguridad, la vida eterna. Evangelio correcto nos enseña esto. Por eso, uno puede tener la fe correcta, la seguridad de ir al cielo, por escuchar el Evangelio correcto. Sin escuchar el Evangelio, nadie puede ser salvo. Por eso hoy en día, en el cristianismo, hay mucha gente que se congrega en la iglesia cristiana, dice son cristianos, pero no son salvos. Ellos no conocen el Evangelio correcto que la Biblia nos enseña. Por no saber el Evangelio correcto o no escuchar el Evangelio verdadero, muchísima gente, muchos creyentes en el cristianismo, en muchas iglesias cristianas, hay mucha gente que no es salva. Nosotros ya escuchamos el Evangelio verdadero. Al escuchar el Evangelio verdadero y entender bien y creer en él, nosotros ya pudimos recibir la salvación. Pudimos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Así, ¿verdad? ¿Ustedes tienen la seguridad de su alma? ¿Sí? ¿Sí? Alguno, su boca dice que sí, pero su cara no. Parece que tiene mucha duda. Pero hay que escuchar bien. También hoy voy a explicar un poquito más sobre la salvación. Voy a enseñar con evangelio de salvación. Luego voy a hablar y enseñar sobre la vida cristiana. Por eso,
después de recibir la salvación por el Evangelio, nosotros ya podemos crecer en la fe. Podemos servir al Señor. Si uno no es salvo, no puede servir a Dios. Es un pecador nada más. Un pecador no puede entrar al cielo. No puede servir al Señor. Dios santo y perfecto no recibe el culto o alabanza, la oración de un pecador. La Biblia dice que no. Para tener relación con Dios, para ser hijo de Dios, para servir a Él y alabar a Él, orar a Él, debemos ser salvos primero. Cuando uno nace, puede ser hijo de los padres, puede tener la familia. Después de nacer, un bebé puede crecer. El nacimiento y el crecimiento es otra cosa. Pero el orden de dos cosas, primero que es el nacimiento. Si no hay el nacimiento, tampoco hay el crecimiento, ¿verdad? Es obvio. En la fe es lo mismo. Pero lamentablemente, en muchas iglesias cristianas, en el cristianismo, hay millones creyentes. Realmente no son salvos, porque no conocen el verdadero evangelio y correcto. Ellos nada más conocen o escuchan evangelio incorrecto. Entonces nosotros sí, ya recibimos la salvación, estamos listos para crecer y llevar frutos. Por eso aquí apóstol Pablo nos enseña, segundo punto, después de recibir la salvación, podemos llevar fruto, podemos crecer. Al conocer la gracia de Dios, ya recibimos la salvación. Para recibir la salvación, tenemos que conocer la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la salvación. Salvación es dada por Dios gratuitamente. Dios nos da la salvación por su gracia, como regalo. El hombre no puede hacer nada, pero hay mucha gente religiosa, muchos cristianos, según ellos, no son verdaderos cristianos salvos, pero ellos creen que por alguna cosa, por alguna actividad, por buena obra, o por el bautizo, por oración de aceptación a Jesús, puede ser salvo así. Enseñan así y aprenden así, creen así, ¿verdad? Antes de recibir la salvación, yo también he creído así. Es evangelio incorrecto. La Biblia no enseña así. Por eso, para recibir la salvación, necesitamos conocer la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. Ya escuchamos el evangelio correcto y ya conocimos a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo. Y ya conocemos la gracia de Dios. Así recibimos la salvación. Ya podemos crecer en la fe. Ya podemos servir a Dios y vivir conforme a su voluntad. Podemos agradar a Dios. Y podemos llevar más frutos.
gratos, más frutos gratos a nuestro Dios. El núcleo del Evangelio son dos cosas: la muerte o sangre de Jesucristo y la resurrección de Jesús. Es el núcleo del Evangelio. Jesús murió derramando toda su sangre en la cruz. Allí nos salvó, nos limpió, nos santificó. Nos dio el perdón eterno, la salvación eterna y perfecta. Nos dio la muerte de Jesús y su sangre, la eterna redención, eterno perdón. Por eso, por la muerte de Jesús, nosotros ya nos hicimos limpios, justos, salvos, hijos de Dios. Jesucristo murió por nosotros y terminó para salvarnos y perdonar nuestro pecado. Al tercer día, Él resucitó. La resurrección de Jesús es una garantía, una prueba segura de que somos justos y somos hijos de Dios. Ya tenemos la vida eterna, ya tenemos la gran seguridad. Así, si nuestro Señor no hubiera resucitado, nadie podría creer en Él y tener la salvación, ¿verdad? En la Biblia, ¿cuántos libros tiene? Ya saben, ¿verdad? 66. 39 libros de Antiguo Testamento y 27 libros de Nuevo Testamento. Son 66 libros. Primero libro es el libro Génesis. Último libro, que es Apocalipsis. Desde Génesis hasta último libro, Apocalipsis, aparece el Cordero, la muerte y la sangre. ¿Sí? Sigue hablando. 3 palabras muy importantes: el Cordero y la muerte del Cordero y su sangre. Y como agua del río fluyendo en la Biblia. Son temas muy importantes y principales. Habla del Cordero. ¿Este Cordero quién es? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado Salvador. Él es Cordero de Dios. En la Biblia hay muchísimas sombras de Jesucristo. Dios prometió con esas sombras nuestra salvación. Él nos prometió de antemano. Y está escrita todo. Y Dios nos ha dado la promesa de nuestra salvación. Esas sombras representan o indican a Jesucristo. Representan a Jesucristo. Pues esas sombras son de Jesucristo. Nuestro antepasado, Adán, primero padre de nosotros, Adán, y su esposa Eva, fueron criados por Dios, ¿no? Y Dios los puso en un paraíso. Se llamaba, ¿qué? ¿Qué nombre?
fue el huerto de Edén. En el huerto de Edén, ellos vivieron. Pero un día en que ellos desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, violaron la ley de Dios y pecaron y han caído. Al cometer pecado, comiendo el fruto prohibido, ellos se convirtieron en los pecadores. Estaban desnudos. Por eso ellos empezaron a trabajar para cubrir su vergüenza y su pecado. Ellos tenían gran temor. Antes de cometer pecado, ellos estuvieron muy bien, pasaron muy bien con Dios, pero ellos se escondieron al pecar, se escondieron de Dios y se vistieron con las hojas de higuera. Así. Leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Dios los salvó allí. Dios les dio la salvación. Esa salvación es sombra de nuestra salvación. Sí. Es una sombra. Adán y Eva, ellos trabajaron, se esforzaron mucho para cubrir su vergüenza y se vistieron con hojas de higuera. Pero con las hojas de higuera no pudieron cubrir su vergüenza para siempre. Nada más fue un tiempo temporal. Con el tiempo, por el sol, se seca, se marchita hoja y se quiebra. Hay que hacer. Tenían que volver a hacer. Entonces, por obra del hombre, no hay respuesta. No puede ser salvo ningún hombre por buenas obras. Por su propio esfuerzo, nadie puede ser salvo. Con hoja de higuera, ellos cubrieron su vergüenza, pero no pudieron solucionar sus pecados. Seguían teniendo miedo, gran temor. Por eso se escondieron. No pudieron acercarse a Dios. Por eso, Adán confesó que estuvo desnudo, aunque se vistió con hoja de higuera, pero él confesó así: estoy desnudo. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, nosotros reconocemos que somos pecadores y estamos totalmente desnudos. Un pecador es un hombre desnudo. Un hombre desnudo, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? Primero, vergüenza, ¿no? Siente vergüenza. Luego, temor, preocupación. Un hombre pecador es así, como un hombre desnudo. Para cubrir, hace muchas cosas, inventan muchas cosas, se esfuerzan mucho para cubrir su vergüenza, pero no puede. Dios los cubrió. Dios cubrió su vergüenza y les dio la seguridad. ¿Qué hizo Dios? Mató un animal. Creo que 2 animales, ¿no? Para Adán y para Eva. La Biblia no dice qué animal, nada más animal. Yo creo, es mi creencia, creo que Dios mató un cordero.
un cordero, oveja, para Adán y para Eva. Allí mató animal Dios y se derramó la sangre para cubrir su vergüenza, para salvarlo. Dios mató al animal, al cordero. Aquí hay dos cosas importantes, ¿sí? Primero, el animal murió en lugar de ellos. Otra cosa, ¿qué será? Se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué es? La sangre. Hubo dos cosas importantes. Primero, la muerte y segundo, la sangre. Así, Dios, con las túnicas de pieles de animales, los visitó. Es sombra de nuestra salvación. Dios los visitó. Imagínense, las túnicas de pieles de animal se rompen fácilmente. Por el sol, por viento se rompe. No, es muy resistente. ¿Sí? Y también le protege a Adán, ¿no? De todo. De ambiente, del sol, del frío, de viento, lo protege. Animal le da la salvación. Sangre de animal le da salvación. Le da protección. Le da seguridad. Así, ¿no? Ese animal, ¿de quién sombra es? Obviamente de Jesús, ¿no? Dios también nos vistió. Nosotros también nos hicimos para quitar nuestro pecado, para ser salvos ante Dios, para ir al cielo, para recibir bendición de Dios. Nos esforzamos mucho, intentamos con buenas obras, con cualquier cosa, bautizo, todas actividades religiosas, oración, bautizo, santa cena, penitencia, muchas cosas. Los hombres inventaron. Así se esfuerzan los hombres por su propio esfuerzo, por su propia buena obra. Quiere resolver el pecado. Es imposible. Es nada más ropa de hoja de higuera. No se puede. Necesitamos túnica de pieles. Es la obra de Dios, no nuestra propia obra. Es la justicia de Dios. No es justicia propia de nosotros. Pura obra de Jesucristo. Jesucristo nos salvó por dos cosas, dos requisitos de Dios, según la ley de Dios. ¿Qué hizo en la cruz para salvarnos? Para darnos el perdón eterno. ¿Qué hizo Jesús? Debes saber, hermano, hermana, este punto es tan importante. ¿Qué hizo Jesús por ti? Dos cosas Él hizo para salvarte. ¿Qué hizo? Correcto. Primero, Él murió. Cargó todo nuestro pecado en la cruz y murió. Y derramó toda su sangre. Y nos limpió, nos santificó, nos salvó, perdonó todos nuestros pecados. ¿Sí? Él murió y derramó toda su sangre. Como un cordero animal. Murió, derramó su sangre. Así Dios nos salvó y nos vistió así. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Dios nos vistió
con vestidura de salvación. Hermanos, hermanas, ¿están vestidos con vestidura de salvación? Sí. ¿La tiene? Sí. Jesucristo nos dio esa vestidura de salvación. ¿Sí? Por su muerte y sangre nos visitó Jesús. Ya nos visitamos con vestidura de salvación, como túnicas de pieles para Adán y Eva. Nosotros tenemos vestidura de salvación. Cuando uno cree en Jesús, cree en su sangre, Dios le viste con esa vestidura de salvación. Luego habla sobre la ofrenda de Caín y la de Abel. Adán y Eva, ellos dieron a muchos hijos e hijas, pero aparecen dos hijos. Ellos representan a todos hombres, ¿sí? Primero, Caín. Él representa a todas personas que no son salvas. Caín representa a las personas no salvas. Abel representa a los salvos. Abel es nuestro representante. Debemos seguir a Abel, no a Caín. Ellos ofrecieron, los dos ofrecieron ofrenda a Dios para recibir la salvación, ¿sí? La Biblia dice así: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así, Caín ofreció ofrenda ¿de qué? ¿Qué ofrenda ofreció Caín? Frutas y trigos, ¿sí? Es fruto de la tierra, fruto de su propia buena obra. Propia obra, ¿sí? Por su propio esfuerzo, él cultivó frutas y trigos, ¿sí? Ofreció, pero Dios no miró, no aceptó. Pero Abel también ofreció a Dios. Mató aún una oveja y derramó la sangre. Así ofreció a Dios. Dios la aceptó. Aceptó a Abel. Dios no aceptó a Caín, ni su ofrenda, pero Dios aceptó a la ofrenda de Abel y a él. En Hebreos capítulo 11 habla que Abel ofreció a Dios una ofrenda más excelente, mejor que la de Caín. Fue salvo, fue justo por la fe. Entonces, Abel ofreció por la fe, no por obra. Caín por su obra, por su propio esfuerzo, ofreció a Dios, ofrendó. Pero Abel no, por la fe. Él entendió qué necesita para recibir la salvación, para perdón de pecado. Muerte y sangre. ¿Sí? Muerte y sangre. También este animal, oveja, y su sangre representa ¿a quién? A Jesucristo. Así nosotros confiamos en Jesús, quien murió por nosotros, y en su sangre nosotros también ofrecemos a Dios
Es nuestra ofrenda por la fe, como Abel. Pero uno que no cree en Jesús, no sabe que Jesús murió por él y perdonó todos sus pecados, todos, y limpió perfectamente con la sangre de Jesucristo. Así uno cree en el Evangelio y cree en Jesús y en su sangre, es como Abel ofrece a Dios la ofrenda agradable, excelente ofrenda a Dios. Dios acepta. Dios dice, eres salvo, eres justo. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Usted cree que Jesús murió por usted? Sí. ¿También cree en su sangre? Sí. Una persona, aunque se congrega a la iglesia, está en nuestra iglesia, también puede congregarse con nosotros, pero no cree que Jesús murió por él, por su sangre santísima y preciosa, limpió todos sus pecados. No entiende, no cree, aunque sabe esto, pero no cree en su corazón. No es salvo, aunque está con los salvos. Aunque sabe con cabeza, tiene conocimiento de palabra de salvación, ya sabe del evangelio de salvación, pero no cree en su corazón, no es salvo. No ofrece la ofrenda como la de Abel. Este punto es tan importante. Cada uno debe irse a Dios ofreciendo una ofrenda. ¿Qué ofrenda? Es importante. ¿Es ofrenda de Abel o ofrenda de Caín? ¿Usted qué ofrenda? ¿Con qué ofrenda ofrece a Dios? ¿Con qué? ¿Como la de Abel o la de Caín? La de Abel debe ser. ¿Sí? Debemos reconocer por nuestra propia obra, por cualquier cosa mía, no sirve nada. No puedo ser salvo por esas obras. Solamente yo confío en Dios, confío en Jesucristo. Creo que Jesús murió por mí y derramó toda su sangre en la cruz. Por su sangre me salvo, me libró. Así debemos creer. Hay otra sombra. Los israelitas, ellos estuvieron en Egipto como esclavos de Faraón. Su vida era miserable, como vida de un esclavo. Es miserable, ¿verdad? Muy triste, muy dura la vida de un esclavo. Dios los libró, los salvó de esa esclavitud por medio de Moisés. ¿Sí? En última noche en Egipto, Dios mandó a los israelitas por medio de Moisés. ¿Qué? Leamos juntos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Ellos, según la palabra de Dios, primero tuvieron que matar un animal cordero. Animal cordero muere, derramó la sangre. Con la sangre de cordero debe poner en 2 postes y 2 dinteles. Esto sombra de la cruz del Señor. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Por eso 2 postes y 2 dinteles. Todos los lados, norte, sur, oeste, este, para todos los hombres del mundo, en todas partes en que viven hombres, pecaron. Para todos los pecadores,
Jesucristo murió y derramó la sangre. Así, 2 postes y 2 dinteles pusieron la sangre. No se enseña esto. Nosotros también creemos que Jesús murió por nosotros, por mí, y derramó toda su sangre. Por su propia sangre nos limpió, nos santificó, nos libró del juicio y del infierno. Leamos juntos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Dios qué ve? Solamente ¿qué ve? ¿Al hombre, al pecador o la sangre? La sangre. Así. Solo Dios ve si hay sangre o no. Si hay sangre, pasa, no mata. Si no hay sangre, mata, juzga. En la casa de israelitas, ¿qué hay? Sangre de cordero. Pero en la casa de egipcios, ellos no saben eso, no pusieron sangre de cordero en su casa. Por eso, ellos no pusieron la sangre. Pero en la casa de israelitas hay sangre del cordero. Por eso Dios ve la sangre, sus ángeles pasan, no entran ni matan. Pero en la casa de un egipcio no hay sangre. Por eso entra y mata al primogénito. Por eso todos los primogénitos de los egipcios murieron. Pero todos los primogénitos de Israel fueron salvos. Primogénito quiere decir, primogénito de Egipto es como ellos dejan su esperanza, confían en las cosas del mundo nada más. Su herencia, su esperanza es cosas del mundo. Su esperanza pone su esperanza solamente en la tierra, en las cosas del mundo. Es primogénito de egipcios, pero primogénito de israelitas, que quien es salvo representa a los cristianos salvos, a nosotros. Ellos primogénito de Dios. Primogénito de israelitas representa a un salvo, a los salvos, a los hijos de Dios. Ellos ponen su esperanza no en la tierra, sino en el cielo. Su herencia, su heredad es del cielo, no de la tierra. ¿Me explico bien? ¿Sí? Somos primogénitos de Dios, como primogénitos de israelitas. Somos salvos. ¿Con qué nos salvó Dios? Con la sangre de Jesús. Es única manera, único camino. ¿Sí? No hay otra cosa para salvarnos. Por eso confiamos solamente en la sangre de Jesús. Que me puede dar perdón. ¿Solo qué? Solo la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús nos da el perdón, nos da la salvación. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen? ¿Usted tiene la sangre? Sí. ¿En su corazón hay sangre de Jesucristo? Sí. Entonces no hay juicio, no hay muerte, no hay condenación. Pasa. Por eso no vamos al infierno. No vamos a ser juzgados por nuestro pecado. Ya no. Estamos libres
del juicio y del infierno. Apóstol Pablo nos enseña el cordero que murió por los israelitas, a cada familia, es Pascua. Cordero que murió por la familia de israelitas es un animal cordero. Se llama Pascua. Pues aquí dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Leamos juntos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero que murió por los israelitas era sombra de ¿quién? ¿Sombra de quién? Es Cristo. Pascua, que es cordero que murió por la familia de Israel, representa a Cristo. Sombra de Cristo es. ¿Me doy a entender? Sigue hablando dos cosas muy importantes, ¿verdad? Para perdonar nuestro pecado y salvarnos. Dos cosas, ¿cuáles son? ¿No les cayó el 20 todavía? ¿Les cayó el 20 o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son dos cosas? Primera, ¿qué es? La muerte. Segunda, el sangre. ¿Ustedes confían en esas cosas? Sí. En la muerte de Jesús y su sangre. Dios también dio la ley a los israelitas para que ellos fueran salvos, para solucionar sus pecados. Después degollará el macho cabrío en expiación, en otra palabra, perdón de pecado, por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación, perdón, una vez al año por todos los pecados de Israel. Los israelitas, ellos también cometieron muchos pecados. Entonces ellos tuvieron que matar un cordero o un cabrito. Y el animal murió por ellos. Y perdonó todos sus pecados de un año. Por eso cada año tuvieron que matar al cordero. Nosotros también necesitamos matar borreguito. Vamos a comprar un borrego y matarlo. Ya no. El macho cabrío o un borrego que murió por israelita, ¿de quién sombra es? De Jesucristo también, ¿no? Aquí, así, sigue hablando del cordero y su muerte y sangre. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es cierto. Porque Dios nos dio la ley de redención, ley del perdón, perdón de pecado. ¿Cómo se perdona el pecado? Nos enseña la muerte y la sangre. Porque la paga del pecado es muerte. Se paga nuestro pecado, nuestra deuda por la muerte. Por eso debe morir un justo, no un pecado. Por eso Jesús murió. Vino a este mundo como un único justo. Él no tenía ningún pecado, pero Él cargó todo nuestro pecado. En lugar de nosotros, Él pagó, murió. Así toda nuestra deuda está pagada una vez, para siempre. No un año, para siempre. Luego, la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón. Hay que derramarse la sangre. ¿De qué sangre? ¿De qué sangre? Primero, del animal cordero. Representa a Cristo. Jesucristo murió y derramó la sangre. Así nos salvó, nos limpió. ¿Ustedes son salvos? Sí.
¿Son sucios o limpios? Limpios. Son santos, santificados. ¿Quién es santo? San Isidro es santo. San Pablo, San Pedro, solamente ellos santos. ¿Ustedes no? Sí, somos santos. Éramos muy sucios por nuestro pecado y maldades, pero Señor murió en lugar de nosotros y derramó toda su sangre. Con su preciosa sangre nos santificó. Por eso somos santos y santificados. Así, túnica de pieles y ofrenda de Abel, o ofrenda de israelitas, cordero que murió, era sombra de Jesucristo. Veamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, ¿quién es? Aquí, ¿qué dice? Él es el Cordero de Dios. El animal cordero murió derramando sangre por los israelitas, porque Jesús, nuestro Salvador, todavía no ha venido. Pero Jesús ya vino a este mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino Él? Hace 2000 años. Él vino y cargó todo nuestro pecado en la cruz. Y murió, pagó toda nuestra deuda. Y derramó toda su sangre. Y nos limpió. Jesucristo es nuestro único Salvador. Él es el Cordero de Dios. Por su preciosa sangre, todos nuestros pecados ya son perdonados eternamente, una vez para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Cristo cargó todos los pecados. Pecado de Adán, pecado de todas las personas, hasta última persona. También nuestro pecado, ¿verdad? Mis pecados también Él cargó. Cuando Él cargó y murió, ¿todos mis pecados fueron perdonados o no? Obviamente fueron perdonados. Cuando Él cargó pecado del mundo y murió, todos los pecados de todos los hombres, todos los pecadores fueron perdonados. También mis pecados, pecado del pasado y del presente y del futuro. Todos mis pecados ya se perdonaron. Debemos creer esto, ¿no? ¿Lo creen? Sí. Creemos esto. Jesucristo es nuestro único Salvador. Quitó todos mis pecados. Ningún pecado ya se quedó. Por eso no somos pecadores, si creemos en esto. Aquí, 1 Pedro también dice, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos rescatados, ¿de qué? ¿De dónde? Del juicio. ¿De dónde? Del infierno. Somos rescatados, somos libres, redimidos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. No hay otra cosa, hermano. Solamente por la sangre preciosa de Cristo nos salvó. Aquí también dice, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante la sangre de quién? De Jesús. Sigue hablando. ¿De qué? ¿De qué sigue hablando la Biblia? De la sangre. ¿De quién? De Jesús. Jesús.
¿Ya estamos reconciliados con Dios o no? Hermano, ¿usted está reconciliado con Dios? ¿O enemigo de Dios? Antes éramos grandes enemigos de Dios, grandes pecadores, ¿sí? Por nuestro pecado. Pero gracias al Señor, ya somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Somos reconciliados con la sangre de Cristo. Así somos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Toda linaje, lengua y pueblo y nación quiere decir todo el mundo, todas las personas, todos los hombres, todos los pecadores, incluidos nosotros, incluidos, ¿sí o no? Incluidos. Señor salvó a todos por su propia sangre. Él fue inmolado, murió muy cruelmente, quebrantado, todo su cuerpo. Fue lastimado, inmolado, derramó toda su sangre. Allí nos salvó. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está hablando, comparando la sangre de Jesucristo con la de animal. Con animal, cordero y su sangre, pecado de israelitas. ¿De cuánto tiempo fueron perdonados? Nada más un año. Por eso, cada año, todos los años, tuvieron que matar un cordero animal. Pero, animal, nada más era sombra de Jesucristo. Ya, Jesús vino y murió una vez y derramó su sangre. Así nos dio perdón eterno, eterna redención. En otra palabra, eterno perdón. ¿Una vez o cuántas veces? Una vez. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Nosotros confiamos en esa sangre tan preciosa de Cristo, con la cual nos limpió, nos santificó. Confiamos en esa sangre. Así somos salvos eternos. Todo nuestro pecado, pecados del pasado, del presente y del futuro, ya fueron perdonados. Una vez. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hebreo capítulo 9 y 10 nos explica, nos enseña muy bien sobre eterno perdón, eterna redención, eterna salvación. Nosotros ya tenemos eterna salvación, eterna vida. ¿La tiene? Sigue hablando. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no más, para llevar los pecados de muchos. En esa voluntad, Hebreos 10 y 10, somos santificados. ¿Somos qué? Santificados. Entonces, ¿somos salvos o no? Salvos, libres. Somos hijos de Dios. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez, para siempre. Sigue hablando, ¿no? Una sola vez. Una vez. Aquí también. Capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir, ya terminó, está descansando. Ya no necesita hacer más. Una vez para siempre. ¿Se dan cuenta la palabra qué significa? Sí, ¿verdad? Aquí, Hebreo
10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo Jesús perfecto para siempre a los santificados. ¿A quién? A los santificados, a los salvos. Entonces, ¿a quién? ¿A quién? A mí. A mí. Es importante. A alguien, a otro, no importa. A mí. A mí. Cada quien debe creer a mí. Señor me hizo, me ofreció la salvación, el perdón eterno. Solo una vez y para siempre nos dio ese regalo tan maravilloso. ¿En quién tenemos? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Redención. ¿Qué redención? ¿Temporal? Eterna y perfecta. Tenemos redención eterna, salvación eterna. Entonces, cuando nos cometamos en el futuro, mañana, por el pecado, ¿se pierde nuestra salvación? Nunca, porque es eterna redención. Es perfecta. Esto es la salvación que hizo Jesús una vez para siempre. Salvación es eterna. Si no es eterna, se perderá. No es eterna, nunca se pierde. Hay muchas iglesias que enseñan que la salvación que tenemos se puede perder. ¿Es correcto? Mala enseñanza. Engaño de Satanás. No sean engañados. Hebreo 10, versículos 17 y 18. Leamos juntos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado. Ya, Jesús hizo una vez para siempre y nos dio el perdón eterno. Entonces, ¿tenemos pecado o no? ¿Tiene algún pecado, hermano? No. ¿Sí? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que sí? No, no tenemos. Alguien piensa, si la Biblia dice así, y pastor también, pastor Juan dice así, pero si yo miro mi corazón, sigo teniendo pecado, está aquí, y sigo pecando. ¿Qué pasó? Yo sigo pecando, entonces, tengo pecado. Por eso, ¿tiene pecado? Hay que entender bien. Todavía nosotros tenemos naturaleza pecaminosa que Adán nos heredó. Hasta la muerte tenemos esa naturaleza y corazón corrupto. Pero vino Espíritu Santo y nos dio la salvación. Nuestra posición ahora es hijo de Dios, salvo. Hasta que venga nuestro Señor o hasta que yo muera, yo tengo la naturaleza misma y corazón corrupto todavía. Pero el Señor nos dio nuevo corazón y Espíritu Santo mora. Por eso ya empezó una batalla. Nuestro espíritu es salvo, tiene vida. Espíritu Santo lo guarda y protege y guía, pero tenemos la carne también. Por eso se pelean las dos. Pero un pecador no es salvo, no tiene esa batalla. Es hombre puro carnal. No hay batalla, pero un salvo, después de recibir la salvación, un salvo ya tiene batalla. Hay que pelearse bien. Hay que sujetar su naturaleza pecaminosa al Espíritu Santo, al Señor, a la palabra de Dios. Debe pelearse contra enemigos, contra carne. Debe sujetar su carne a Dios y a la palabra de Dios,
Así. Estamos en proceso de ser perfecto. Cuando venga un Señor o cuando uno muera un salvo, ya estará libre y perfecto. Ya no tendrá más batalla. Ya no tendrá naturaleza pecaminosa, corazón corto, ya no. Tendrá solamente el corazón limpio y nueva naturaleza. Ya no tendrá naturaleza pecaminosa, ya no. Pero todavía, aunque somos salvos, nosotros ya recibimos salvación de nuestra alma. Nuestra alma es salva, pero nuestra carne no. Por eso hay batalla. Por eso pecamos. Aunque pecamos, no hay la muerte, no hay juicio, porque nuestra alma está protegida, guardada perfectamente por el poder de Dios. Nuestra posición sigue manteniéndose como hijo justo salvo. ¿Sí? Por eso no se pierde nuestra salvación, nuestra posición como hijo de Dios. Pero cuando cometemos pecado, hay problema. Surge un problema que se corta comunión con Dios. Por eso debemos reconocer nuestros errores y pedir perdón. Así podemos recuperar la comunión cortada con Dios. ¿Sí? Así podemos tener nuevamente la comunión íntima con Dios. Como un hijo se comporta mal, comete gran pecado, roba, su padre se enoja, lo disciplina. Así, la relación no es buena. Se pierde la relación buena. Por eso, el hijo debe confesar su error y arrepentirse y dejar de hacerlo otra vez, ¿verdad? Así, padre lo perdona y lo apapacha, ¿no? Y puede recuperarse relación buena con padre. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Así somos hijos de Dios. Antes de recibir la salvación, éramos pecadores, no éramos hijos de Dios. No tuvimos ninguna relación con Dios. Pero ahora somos salvos, somos hijos de Dios. Tenemos comunión con Dios, buena relación con Dios. Pero cuando cometamos pecado, se corta esa relación. Dios se enoja. Por eso debemos reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Y tratar de dejar pecado. Así Dios nos acepta, nos perdona, nos limpia. Primera Juan capítulo 1 nos enseña eso. ¿Sí? Pero un salvo comete un pecado muy grave que no debe pecar. Por ejemplo, cometer adulterio o matar a alguien. Es un acto muy grave. Aunque él se arrepiente, Dios no lo perdona. Entonces, ¿qué hace? Disciplina, castigo. Así. Después de recibir la salvación, sí, un salvo puede cometer. Claro, debe tratar de no pecar, pero por debilidad, por naturaleza pecaminosa, puede caer en el pecado, puede cometer pecado. Pero aún así no se pierde su salvación. ¿Sí o no? No se pierde. Pero ¿hay problema o no? Si pecamos, hay problema. ¿Qué problema? Puede romperse la relación, comunión con Dios. Sí, claro, podemos recuperarla. También hay disciplina muy fuerte. Porque un salvo comete gran error, las personas del mundo señalan. Dice es salvo, hijo de Dios, puede ir al cielo. Dice que todos sus pecados ya son perdonados. Por eso anda con mujeres y sigue pecando. ¿Así? ¿El hijo de Dios vive así? ¿Es correcto? ¿Puede vivir así?
¿Por qué? Todos sus pecados ya son perdonados. Puede ir al cielo. ¿No pasa nada? Si un salvo vive así, ¿quién quiere venir aquí? ¿Quién quiere recibir la salvación? El nombre santo de Padre Dios es profanado, blasfemado. Mira, fulano dice es salvo, pero sigue cometiendo pecado. Anda con mujeres. ¡Qué vergüenza! Ese hombre, si es salvo, Dios castiga. Podría morir físicamente. Aunque se va al cielo, pero sufrirá por castigo. Yo conozco a alguno que cometió adulterio, fornicación, los salvos, ciertamente Dios castiga. Yo conozco a algunos hermanos que cometieron pecado, adulterio y fornicación, algunos murieron, algunos se enfermaron. Es cierto, porque ciertamente hay disciplina. Si lo deja vivir así en el pecado, la obra santa de Dios se destruye. La iglesia se cierra, ¿sí o no? No funciona. Por eso Dios nos limpia, nos purifica por la palabra, por el Espíritu Santo y por castigo, por disciplina. Nos limpia. Así podemos dejar de pecar y vivir en santidad. Debemos batallar contra nuestra carne, hermano, contra el mundo, contra el pecado. Debemos batallar. Es un verdadero salvo. Si nosotros vivimos como queramos, Dios Padre se profana. Es gran tristeza, ¿no? Señor no murió para esto. Señor murió y derramó toda sangre para limpiarnos, para que vivamos mejor, vivamos en santidad y demos buen testimonio. Así podemos predicar el evangelio y podemos salvar a más almas. ¿Sí o no? Si nosotros no mostramos nuestra fe verdadera, nosotros no damos el buen ejemplo, sino damos mal ejemplo, aunque predicamos, pero no hay alma salva. No quiere por nuestro mal ejemplo, mal testimonio. Es algo grave. Por eso Dios nos castiga. Así nos limpia. Porque Dios nos ama. No nos abandona. Nunca nos deja. Porque somos salvos. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Por eso somos seres más valiosos, más queridos de Dios. ¿Sí o no? Sí, hermano. Por eso tenemos gran razón de pelearnos contra nuestra carne y dejar el pecado. Vamos a hablar otra cosa. El significado de recibir la salvación. Ya recibimos la salvación, pero la Biblia nos enseña de varios ejemplos. La Biblia nos dice, si recibimos la salvación una vez, recibimos más regalo de Dios. Como regalo, como paquete de regalo. Como regalo combo. Cuando recibimos la salvación, recibimos muchas bendiciones, muchos beneficios. Por eso aquí, ya recibimos la salvación, significa otra cosa, ya recibimos el perdón eterno, eterna redención, ya recibimos. Cuando recibimos la salvación, ya somos justos, justificados, somos santos o santificados. Por la sangre de Jesucristo, sangre santísima de Jesús, nos santifica. Al recibir la salvación, nosotros ya nacemos de nuevo, renacimos. Nuestra alma muerta ya revivió, renació. Y ya al recibir la salvación, ¿qué tenemos? Tenemos la vida.
Ya recibimos, ¿qué? ¿Qué recibimos? Al recibir la salvación, recibimos también el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. ¿Ya somos qué? Ya recibimos la salvación, somos hijos de Dios. ¿Somos qué? Herederos del reino de Dios. Así, recibimos una vez todo. Nosotros somos bienaventurados, bien dichosos o no. Sí. Por eso le damos gloria, alabanza a Dios. Tratamos de agradar a Dios y vivir en santidad correctamente conforme a la palabra de Dios. Por eso debemos aprender más y más para crecer bien, para llevar bien la vida cristiana, para llevar buenos frutos. Así nuestro Señor recibe gloria, honra. Y habrá más almas que reciben la salvación por medio de nosotros, por medio de nuestra iglesia. ¿No es así, hermano? Sí, ¿verdad? Debemos crecer más y más. Como el texto principal de hoy que nos enseña. Ya recibimos la salvación. Debemos crecer más y más con los hermanos y llevar más frutos, buenos frutos. Debemos ser cambiados. Antes éramos groseros. Debemos dejar grosería. Debemos tratar de hablar bonito. Éramos muy enojones. Me cuesta también con enojo. Ya nosotros debemos tratar de dejar enojo. Debemos ser más mansos, más suaves. Antes era un hombre muy de carácter fuerte. Debemos tratar de ser más suave, más humilde, más, ¿cómo diríamos? Cariñoso. Debemos tratar. Sí, claro, Dios nos enseña, pero por medio de la palabra. Y comunión con los hermanos y con el Señor, nos podemos ser cambiados poco a poco. Así, nuestra fe crece. Podemos llevar más frutos y más almas salvas. Podemos hacerlo. ¿Es cierto o no? Por eso tenemos que seguir aprendiendo la palabra. Ya nosotros debemos crecer bien y llevar buenos frutos. Aquí, San Juan capítulo 10, versículos 28 y 29 nos enseña que nuestra salvación ya nunca se pierde. Aquí dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos doble seguridad. Por eso no se pierde nuestra salvación, nuestra vida eterna. Señor hizo todo y nos dio. ¿Qué? La vida eterna, la salvación eterna. ¿La recibieron ustedes? ¿La tienen? Si la tienen, ¿se perderá? Aquí, ¿qué dice? No perecerán jamás. No se pierde. No perecemos nunca. No vamos al infierno jamás. Porque tenemos la vida eterna. Tenemos seguridad eterna. Así somos. Nunca se pierde. ¿Por qué? Señor Jesús nos agarra, nos protege. La mano del Señor nos cuida. Y la otra mano de Dios Padre también nos cuida, nos agarra. Entonces, ¿estamos bien seguros o no? Seguros. Por eso nadie puede quitarnos, separarnos de la mano de Dios. Nadie. Hasta la muerte, hasta Satanás. Nadie, ninguna cosa puede quitarnos de la mano de Dios.
de la mano del Señor Jesús. ¿Tenemos gran seguridad o no? Sí, ¿verdad? No se pierde nuestra salvación. Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Con qué? Con los pecados. Porque hay disciplina. Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no puede enseñorear, no puede reinarnos, no puede tocarnos nada, porque estamos bien seguros. No recibiremos ningún juicio por el pecado, porque todos nuestros pecados ya son perdonados. Por eso, el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros no estamos bajo gobierno del pecado, no. Aunque pequemos, pero no hay juicio. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes estábamos bajo la ley, estamos bajo la mano de Satanás. Pero ahora, ¿dónde estamos? Bajo la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Estamos bajo la gracia, tenemos seguridad, tenemos el perdón eterno, por eso podemos ir al cielo. No pasa nada para ir al cielo, aunque pecamos. Entonces, ¿pecaremos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la respuesta? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, tenemos tanta seguridad. ¿Pecaremos? De ninguna manera. No. Ya saben por qué no, ¿verdad? Ya entienden. Así vamos a vivir. Pero por debilidad, por tentación, si caemos, cometemos pecado, debemos mirar al Señor, confiar más en la sangre de Jesucristo y creemos que todos mis pecados, apenas yo cometí ese pecado, también está perdonado. Confiando más ¿en qué? ¿En qué? En la sangre de Jesucristo. Con la sangre de Jesucristo perdonó cualquier pecado, todos nuestros pecados. ¿Sí? Nuestra posición y nuestra condición es muy diferente. Algunos se confunden dos cosas diferentes. Por eso no entienden bien sobre la salvación. Hay que saber bien. Nuestra posición que es hijo, hija. Y justo, justa. Salvo, salva. Y santo, santa. Así nuestra posición es. Pero nuestra condición como es. Hijo todavía desobediente. Hijo enfermo. Hijo rebelde todavía. Hijo castigado a veces. Nuestra condición así. Aunque pecamos, aunque no obedecemos bien, aunque no vivimos conforme a la palabra de Dios, nos falta mucho, fallamos. Aún así nuestra condición, pero nuestra posición se cambia. ¿Sí? ¿Quién dijo? No, nunca. La vida cristiana, ¿cómo podemos llevarla? Es nuestro interés, más importante. Ya somos salvos, entonces tenemos gran seguridad. Ya tenemos la seguridad de ir al cielo. Nuestra salvación que tenemos nunca se pierde. Entonces, ¿qué vamos a vivir de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a vivir? Debemos aprender más. ¿Qué es la vida cristiana? Es nueva vida. Permanecer en la iglesia. Primero tenemos que saber, para crecer bien, debe permanecer bien en la iglesia. Es primero paso. Un salvo ya tiene seguridad, pero si se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. ¿Sí? En la iglesia podemos aprender la palabra, podemos ser guiados por el Espíritu Santo, podemos ser fuertes, podemos crecer. Pero uno se aparta, se aleja de la iglesia, ya se pierde fuerza. No se pierde su vida, su salvación, pero ¿qué se pierde? ¿Qué? Se pierde
la fuerza, el poder. ¿Sí? Como un pámpano está bien pegado a la vid, puede crecer bien, porque le da todo. Le da nutrición, agua, todo. Puede crecer. Es dependiente. Un pámpano es dependiente de la vid. Así, un salvo debe ser un pámpano bien pegado a la vid. La vid es Señor. Y la iglesia es su cuerpo, su casa. Por eso, un salvo debe permanecer bien, quedarse bien. Es muy importante. Como un niño nace en una familia, en una casa, ¿debe quedarse o salir de casa? Debe quedarse. Si no, muy peligroso. No puede crecer bien. Si crece en lugar de huérfano, muy pobrecito, miserable, ¿sí? No puede crecer bien sanamente, ¿verdad? Carnalmente, espiritualmente, no puede crecer bien. Le falta mucho. Sí puede vivir, pero si no vive con sus padres en su propia casa, se aparta de la familia, va a tener muchos problemas. No puede crecer bien. ¿Sí? Hay niños y muchachos de la calle, niños abandonados. ¿Puede crecer bien? Así, un cristiano salvo se aleja de la iglesia o no permanece bien, será como un huérfano, como un niño de calle. No puede crecer. Y segundo, alimentar a nuestra alma las palabras. Tenemos que leer. Antes de recibir la salvación, uno lee la Biblia, no entiende, no puede entender. Pero ya es salvo, puede entender. Nuestra alma, nuestro espíritu vivo necesita comida, alimento. La palabra de Dios es alimento de nuestra alma. Ya tiene vida, por eso debe alimentar, debe leer la Biblia diariamente. ¿Sí? Hay que alimentar a su alma, alimento espiritual, es la palabra de Dios. Hay que escuchar la prédica de los pastores. ¿Sí? Y hay que recitar. Así, la palabra es nuestro alimento, alimento de nuestra alma. Así, uno lee y sigue escuchando la palabra, aprendiendo la palabra, su alma más fuerte, muy sana, tiene fuerza y poder. Así puede llevar bien frutos y crecer bien. ¿Me doy a entender, hermano? Tercero, ser guiado por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ya entró, permanece y nos enseña, nos guía, nos regaña. Así. Podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos obedecer a Él. Por ejemplo, el Espíritu Santo, el día de domingo, vamos, hijo, la iglesia. Ay, yo quiero descansar, quiero dormir, quiero ir a la pachanga. Nuestra carne, así nos lleva, quiere llevarnos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No, hijo, tienes que ir a la iglesia. No es la ley. Algunos dicen, es ley. Nosotros estamos libres de la ley. Eso no es ley. El Espíritu Santo nos guía. Hijo, debes caminar este camino. No te desvíes. Este camino es correcto. Debes irte ahí. Así nos enseña. El Espíritu Santo está dentro. Mora. Su cuerpo es templo de Dios. Debe escuchar la voz del Espíritu Santo.
Él nos guía, nos enseña. Tenemos que obedecer a Él, ¿no? Obedecer a las palabras del Señor. Por eso nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña con palabra, nos guía con palabra. Un cristiano salvo no lee la Biblia, no escucha la palabra, no está en la iglesia, no puede ser guiado. El Espíritu Santo dice, haz como quieras, ni modo. Si no quieres, no obedeces a mí, como quieras. Debemos convivir juntos con los hermanos. Es muy importante. Hoy, en el día del Señor, nos reunimos, estamos juntos. Es convivencia, convivir juntos con los hermanos. Porque somos hermanos en Jesucristo. Somos miembros de la familia de Dios. Los hijos y padres, hermanos, hermanas, deben convivir juntos. Amarse uno a otro y servirse uno a otro. Así debemos convivir juntos. Sí, hermano, es muy importante. Muy importante. Los cristianos salvos deben convivir juntos. ¿Sí? Y servir al Señor juntos. Alabar al Señor. Adorarlo. Y servir al Señor juntos. Es todo esto. Podemos hacer todo en la iglesia, con los hermanos. Para convivir juntos con los hermanos, deben permanecer bien en la iglesia. Debemos vivir en santidad. Si permanecemos bien en la iglesia, seguimos aprendiendo la Biblia, conviviendo con los hermanos, obviamente podemos vivir en santidad. Podemos dejar el pecado. Podemos vivir en santidad. Solo yo, no, con hermanos. Si podemos juntos. Yo solo, no. Predicar el evangelio a las almas es nuestra misión. Es nuestra misión importante. Es nuestro propósito de vida, hermano. Después de recibir la salvación, uno puede ir al cielo. Entonces, ¿por qué sufre? Sigue viviendo en el mundo malo. ¿Para qué vivimos en el mundo? Ya somos salvos, ya mejor moramos y vayamos al cielo, ¿no? Podemos dejar todo problema, toda dificultad, toda angustia. Ya no sufrimos. Podemos vivir en gloria, en alegría con el Señor, ¿no? Tenemos gran celos de los hermanos que están allá. Pero ¿por qué el Señor nos permite vivir aquí? Aunque suframos, aunque tenemos muchos problemas y dificultades, angustia. ¿Por qué Dios nos permite vivir aquí? ¿Para qué vivimos aquí? Para predicar el evangelio y salvar a más almas. Porque el Señor no viene todavía para que un alma se salve más. Es paciencia del Señor. ¿Sí o no? Sí. Todos nosotros tenemos familias queridos que no son salvos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos gran deber, gran responsabilidad. No debemos olvidarnos eso. En este mundo, los cristianos salvos vivimos para predicar el evangelio y salvar a un alma más. Es la voluntad de Dios. Para esto vivimos aquí. ¿Sí, hermano? Bueno, otra cosa vamos a aprender poco a poco. ¿Sí? Ahora vamos a hacer Santa Cena conforme a la palabra de Dios. Primero les voy a enseñar sobre Cena del Señor o Santa Cena. El Señor nos mandó. Es mandato del Señor a los salvos. Los salvos deben hacer memoria de Jesús y hacer Santa Cena. Antes de morir Jesús, en última noche, Él
ha cenado con sus discípulos y hizo cena del Señor. Así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así. Señor Jesús hizo, antes de morir, en última noche, Él tuvo cena con sus discípulos. Y hizo Santa Cena. Y nos ordenó que hiciéramos. Entonces, en la iglesia primitiva en Jerusalén, ellos se reunieron todos los días, también el día del Señor se reunieron en un lugar y hicieron Santa Cena. Cada domingo, cada día del Señor. Pero nosotros tenemos dificultad para hacerlo, difícil. Por eso, por lo menos queremos hacer Santa Cena después del gran seminario. ¿Sí? Por eso hoy vamos a hacer. Aquí hay el pan y el vino. ¿Sí? También, 1 Corintios capítulo 11, aquí dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, nos enseña, debemos participar en Santa Cena, debemos hacer la Cena del Señor dignamente, correctamente, conforme a la palabra. ¿Cómo? Debemos probarnos, reflexionar nuestra vida pasada. Si nosotros cometimos errores y pecados, debemos arrepentirnos antes de comer pan y beber vino. Debemos reflexionar nuestra vida pasada. Si hemos cometido pecado, debemos arrepentirnos. ¿Sí? Prepara corazón limpio. Debemos arrepentirnos. Debemos confesar nuestro error ante Dios y pedir perdón. Así, con corazón dispuesto, debemos participar y comer pan y beber vino. ¿Explico bien? Pero uno ha cometido muchos errores, tiene rencor, odio de otra persona, tiene problema con otro hermano, sin probarse, sin reflexionar, sin arrepentirse, come pan, toma vino, es pecado. Participa indignamente, incorrectamente, es pecado, es culpa. Por eso aquí dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Así, culpado del cuerpo del Señor. Es desprecia el cuerpo santo del Señor y la sangre santa de nuestro Señor. Tenemos que participar en Santa Cena con corazón dispuesto. Tenemos que reflexionar. Y si tenemos pecado oculto o hemos vivido mal, debemos arrepentirnos.
¿sí? Y tenemos todavía rencor y odio de alguien, debemos dejarlo y tratar de perdonar. ¿Sí? Hay alguno que no saluda con otro, ¿no? Este fulano no es mi tipo. Hay que pedir perdón. Hay que aceptarlo. ¿Sí? Hay que dejar el odio, rencor, disgusto. ¿Sí, hermano? Así podemos participar bien. Hay alguien que todavía siente culpable y muy mal, porque ha caído en el pecado. ¿Sí? Entonces, siente mucho culpable. Por eso, él piensa, yo no soy digno de participar en Santa Cena. Yo he cometido gran error. Siento gran vergüenza. Yo no soy digno. Yo no merezco participar en Santa Cena. Así piensa. No, hermano. Eso es peor. Debe pensar. Debe arrepentirse. Luego participar. Si quiere que el Señor le perdone y le dé fuerza, si se recupere su comunión con Dios, sea fuerte en la fe, sea cambiado por el Señor, quiere recibir ayuda, perdón del Señor, debe participar. ¿Me doy a entender? No soy digno. La Biblia no dice eso. Tú tienes más necesidad de ¿qué? De participar en ese momento. Porque eres débil, porque eres culpable, porque eres desobediente, necesitas más ayuda de Dios, perdón de Dios, amor del Señor. ¿Sí o no? Por eso participe, pero arrepiéntese. Primero tome el pan, luego copa de vino. ¿Sí? Y ahora creo que todos tienen hambre, ¿no? Por eso piensa que, yo voy a comer más. Eso no es para comer, hermano. Debemos hacerlo como con respeto. No es para nuestra panza. Es por mandato del Señor, obedecemos. Debemos hacer con respeto, ¿sí? Solemnemente debemos participar. Si no, despreciamos al Señor. Por eso, tamaño, ¿no? Pan, cuando usted tome pan, como tamaño adecuado, ¿sí? Y cuando beba vino, no beba como hizo Chupito, ¿no? Alguno tuvo costumbre, que era bien borracho, bien, recuerda bien de lo que hizo Chupito, no salga sonido, ¿no? De beber. Haga con respeto, por favor. ¿Me explico bien? Sí. Con solemne, por favor. Con respeto. Aquí también, 1 Corintios capítulo 10 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros, si participamos en Santa Cena y comemos pan y bebemos vino, participamos con la sangre de Cristo y con comunión del cuerpo del Señor. Así. La Santa Cena nos da significado, nos da importancia de esto. Y somos unos, somos uno. Somos uno. Un cuerpo, muchos miembros, pero todos miembros son de un cuerpo. Nosotros somos miembros de la familia de Dios
de la iglesia, mismo cuerpo del Señor. Por eso, todos miembros de nuestro cuerpo se ayudan, se sirven, se aman o no. No se pelean. Así, si nosotros tenemos odio o pelea con el hermano, alguno todavía no perdona a otro hermano, debe perdonar. Debe dejar el odio, ira, enojo, debe dejar. Debemos tratar de perdonar y amar a los hermanos. ¿Sí? Santa Cena nos enseña eso. Hagamos Santa Cena. ¿Sí? La Santa Cena nos enseña esto. Hacer memoria del Señor, recordar la muerte y la sangre del Señor. Y restaurar la santa comunión con el Señor. La comunión quebrada se restaura. Y reflexiona la vida pasada y arrepentirse. Amarse uno a otro. Ser unidos y perdonar a otro. Aceptar a otro. Y tomar nueva decisión de vivir por el Señor. Debemos tomar decisión nueva. Así podemos participar en Santa Cena. Último, leamos juntos. Predicar el Evangelio para salvar a las almas. Bueno, vamos a orar por Santa Cena. Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu salvación maravillosa. Gracias, Señor, por habernos permitido participar en Santa Cena del Señor. Señor, tú sufriste tanto y moriste por nosotros y nos diste la vida eterna y nueva y el perdón eterno. Por eso queremos hacer memoria de tu sacrificio y de tu muerte. También, Señor, derramaste toda tu sangre. Con tu preciosa sangre nos has limpiado, nos has santificado. Gracias, Señor, por tu gran amor y sacrificio. Queremos agradarte y servirte, pero nosotros somos débiles y necios. No vivimos bien hasta ahora. Hemos cometido muchos errores, fallamos mucho, Señor, perdónanos. Queremos perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Danos tu perdón, tu corazón, tu amor. Con tu amor queremos amar a otros hermanos y servirlos, Señor. Haznos ser más unidos, Señor, y servir juntos a ti, a tu iglesia, y convivir juntos, Señor. Cuida a los hermanos nuevos que recibieron la salvación por el seminario que llevamos a cabo la semana pasada. Ellos son bebés espirituales. Señor, cuídalos, guíalos en tu camino. Hazles permanecer bien en tu iglesia. Señor, queremos predicar el Evangelio hasta que tú vengas a nuestros seres queridos y salvar a más almas. Señor, danos tu fuerza y tu poder, tu fortaleza, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Queremos darte alabanza y gloria a ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.